It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Y la verdad es que es un placer poder estar conversando al aire con vos sobre los desafíos que tiene el desarrollo de negocios, y vamos a hablar sobre distintos temas, sobre tu desarrollo profesional, algunos aspectos personales, con el tema de la pertenencia dentro de la comunidad, pero vamos por el lado profesional y te quería preguntar un poco con tu especialidad, con tu formación y tu trayectoria dentro del mundo corporativo. Siempre tenés la particularidad de poder observar, ver, analizar con la experiencia que tenés a cuestas, y es cuando se empieza un emprendimiento. Generalmente un emprendimiento tiene una alta tasa de deserción, de muchos proyectos que quedan en el camino. ¿Cuál es ese punto que vos decís es común a todos? ¿Cuál es ese error común que tienen en común todos estos emprendimientos y que vos decís, bueno, tal vez si toman en cuenta esto al principio, tal vez podrían tener una mejor trayectoria? ¿Cuál es ese punto que ves en cada proyecto que vas analizando? Bueno, a ver, es una pregunta amplia. Te diría, lo primero que se me viene a la cabeza cuando me preguntan algo así, yo creo que en general en el mundo y especialmente en Latinoamérica son mercados donde la creatividad es un punto muy importante, donde a la hora de emprender, cuando imaginan el concepto, el producto que van a tener, en general hay una idea muy clara, muy elaborada, muy creativa. La innovación, la verdad que es un punto fuerte en Latinoamérica. Puntualmente nosotros estamos en Argentina y ese es un punto fuerte. A tu pregunta, yo creo que siempre para que un emprendimiento sea exitoso tiene que tener tres patas, ¿no? Una es esa, es el producto, el concepto o el servicio que vas a ofrecer al mercado, previa estudio de mercado y todos los pasos de un emprendimiento típico. Tal vez los dos puntos que yo veo habitualmente que hacen que ese emprendimiento en el mediano y largo plazo fracase es que le faltan las otras dos patas, ¿no? Esto es como una pirámide que se basa en tres pilares. Uno es el concepto, pero los otros dos, no menos importantes, son los números o el modelo de negocio. Y el tercero, que es casi, no te diría tabú, pero mucha gente hasta se olvida de mencionarlos en sus pitch de emprendedores, es hablar de la gente. ¿Sí? Cuando vos escuchás un pitch de emprendedores es muy común que si tienen los famosos 7 minutos, te hablen 6 de la idea, del concepto, 30 segundos de los números y casi nada de la gente. Y la realidad es que eso, cuando es una buena idea, en general empiezan bien, pero ya en el corto plazo, cuando la gente y el equipo no es profesional, sumado hacia el modelo de negocio no está probado, es difícil seguir adelante. Así que si me preguntás en algo muy concreto, es muy amplio, pero como para darte una respuesta concreta, creo que va por ahí tal vez un poco la clave. Bien, y ahí yendo un poco de lo amplio, de lo general, yendo a algo más específico, que es el mundo gastronómico, los restaurantes, los servicios gastronómicos. Ahí es donde vos tenés una especialización muy fuerte, y ahí es donde te pregunto, siempre es una industria, un sector que es muy atractivo para iniciar un emprendimiento. Todo el mundo, ¿quién no sueña en tener un bar, en abrir un café, en iniciar ese tipo de proyectos? Pero a su vez creo que también tiene algunas particularidades que incluso lo hacen como más desafiante aún para la hora de enfrentar. Es como que de esos tres pilares tenés que ser muy fino en ajustar y en emprender esos proyectos. ¿Cuál es tu mirada en ese punto? Sí, vos lo dijiste, Guille. En el mundo emprendedor, la gastronomía es uno de las industrias más elegidas para empezar un emprendimiento, básicamente porque tiene dos condiciones. Uno, que está al alcance de todos, todo el mundo come, todo el mundo le gusta la gastronomía, y pareciera tener una barrera de entrada muy baja.
O sea, si vos quisieras poner, no sé, una clínica médica, tenés que tener cierto expertise o cierto profesionalismo en la parte técnica médica. Lo mismo que si abrís un taller de autos, deberes tener un conocimiento técnico. Para la gastronomía esos límites están como bastante más difusos. Entonces la barrera de entrada es muy alta. De hecho es el primer empleo en el mundo, es número uno en primer empleo, ¿no? Empleo joven, la gastronomía. O sea, la puerta de entrada a la gastronomía para los jóvenes en el mundo, la industria número uno es la gastronomía. Eso es porque uno no necesita tener una profesionalización, un título universitario, un estudio puntual para la entrada a la gastronomía. La gastronomía puedes entrar desde ser un cajero, de ser el dueño, o de ser cocinero o limpiar una bacha. Entonces eso tiene un acceso muy grande, pero se transforma con el tiempo en algo medio tramposo, porque lo que es muy fácil entrar y es muy tentador para entrar, una vez que está el negocio en marcha, si ese equipo y ese dueño o ese emprendedor no aprende a profesionalizar su compañía, empieza a estar en problemas, porque al principio todos hablamos de la garra y la pasión, eso suma y sirve un montón, sin embargo no siempre alcanza. O sea, siempre es muy valioso, pero no siempre alcanza. Entonces, muchos dueños tardan en darse cuenta que más allá del producto, tienen que darle bolilla a lo que es el modelo de negocio y especialmente a la gente. O sea, fíjate que las grandes empresas gastronómicas empiezan con trabajos más commodities, pero la realidad es que su staff directivo es muy profesional. Entonces yo creo que esa transición y esa madurez de un emprendedor, de empezar como una idea y transformarla en un negocio, es una maduración personal también. O sea, un crecimiento profesional requiere un crecimiento personal del dueño, de quien lidera el emprendimiento. Y ahora hablando un poco del desarrollo profesional, de la vida de un emprendedor, de los distintos estadios, vos llegaste en esta instancia de tu vida en tener una firma, una empresa que provee de consultoría a otros profesionales, pero tu carrera profesional también se formó desde el lado de las corporaciones. Recién cuando te presentaba tenés una trayectoria de haber pasado por compañías como Burger King, con marcas que muy reconocidas como Burger King, como Starbucks. Contanos un poco cómo influyó todo ese desarrollo profesional corporativo. Sé que es mucho tiempo, es una trayectoria muy grande, pero tal vez algunos hitos que formaron a este conocimiento que tenés para compartir con la industria. Mira, a veces como bien decís, yo tengo una consultora que se especializa en estrategia y operaciones, pero nuestro foco principal es la industria de alimentos y bebidas y la gastronomía. Entonces a veces me presentan como un consultor gastronómico, un asesor gastronómico. La verdad que a veces me siento un poco incómodo, porque cuando vos escuchás a un asesor gastronómico, casi intuitivamente relacionás es alguien que sabe de comida, ¿no? De la parte culinaria. Tal cual, un Y yo la verdad chef, es que, alguien claro, que ha estado detrás del mostrador, en la cocina, en el detrás de escena de un restaurante, y no tanto exacto, vos en decís, la bueno, gestión. quiero tener una buena cena, buen emprendimiento, un buen menú, bueno, ahí llamo a un asesor gastronómico. Y la verdad que soy un fiasco en eso, porque no sé hacer ni un huevo frito, soy muy malo, no solamente que soy muy malo, sino que no necesariamente es lo que me apasiona. Yo entré, a tu pregunta puntual, a la industria gastronómica medio de casualidad. O sea, yo cuando era muy joven, un adolescente, estaba viviendo una situación familiar difícil, muy desafiante, y a esa edad la única industria que me abría las puertas para poder trabajar y para poder subsistir, mi familia y yo, era a través de trabajar como operario en la industria gastronómica. Un Por lo poco cual yo te lo que diría me mencionabas que hace un instante, que es tal una de cual, las tal cual. industrias que más, las puertas más abiertas tienen para el inicio de una carrera. Exactamente. Yo empecé a los 18 años, ni siquiera había terminado el colegio secundario, y era la única posibilidad que tenía, la única puerta que se me abrió en ese momento, y fue la gastronomía. Si en ese momento la oportunidad me la hubiera dado un banco, tal vez mi carrera hubiera ido por la industria bancaria o de finanzas. Yo siempre tuve en claro, yo siempre fui muy curioso,
Y siempre tuve en claro que a mí yo lo que quería era aprender el modelo de los negocios desde muy jovencito. Yo creo que en mi caso puntual, la comida o la parte culinaria fue la excusa para aprender finanzas, para aprender inversiones, para aprender otras habilidades. Porque la realidad es que en contacto con el producto estuve muy poco tiempo, estuve los primeros meses y después fui creciendo y obviamente las responsabilidades fueron cambiando. ¿Qué fue eso que te apasionó del desarrollo de un negocio, de conocer una industria, de poder formar una propuesta y estar en el mercado? ¿Cuál fue ese punto en el que dijiste, es por aquí, sea vos mismo lo dijiste, podría haber sido industria alimenticia, farmacéutica, automotriz? Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Pero fue en este sector, pero el común denominador o el principal objetivo era negocios. ¿Qué te impulsó a meterte de lleno? ¿Qué te motivó? ¿Cuál era tu motor? Mira, yo estuve 25 años en el mundo corporativo, en diferentes empresas, en diferentes posiciones, con lo cual que te diría que esa respuesta fue cambiando a lo largo de los años. Lo que me motivaba a los 20 no era lo mismo que a los 30, que a los 40. Si te tuviera que mencionar algo, tal vez que sí fue común a ese tiempo, una plataforma, es la posibilidad de trabajar con mucha gente joven. A mí siempre me gustó la parte de compartir conocimiento. De hecho, yo soy profesor, o sea, más allá de tener la consultora, soy profesor en un par de universidades. Y eso es lo que siempre me gustó, de formar gente, de trabajar con gente joven, de darle oportunidades, de formar equipo, de aprender a liderar equipos, cometiendo un montón de errores, dándome un montón de golpes, pero te diría que eso fue como el sostén de mi motivación, más allá de tal vez de las motivaciones circunstanciales de cada uno de los momentos de la compañía y de cada uno de mis momentos personales, ¿no? Al principio mi motivación era salvar las finanzas de mi casa, pero si hablo estrictamente dentro del mundo profesional, creo que el tema de la gente, de sacar el mejor potencial de la gente, es lo que me fue atravesando y me fui metiendo para poder crecer en la compañía y para poder desarrollarme yo personalmente también. Y en ese paso de la trayectoria corporativa uno tiende a veces a pensar que, bueno, uno va escalando posiciones, va desarrollando su carrera, va encontrando nuevos caminos porque por ahí uno no permanece siempre en el mismo lugar, pasa por otras compañías, por otros espacios, organizaciones, pero ahora estás, no puedo decir solo, porque uno en un emprendimiento está siempre ligado con un montón en compañía de otros especialistas, de otros pares, pero es diferente el entorno de una corporación o una organización a pasar a ser un profesional independiente con una consultora, con una empresa. ¿Cómo fue ese cambio? Es otra etapa importante dentro de tu desarrollo profesional. Sí, tal cual. Siento que estoy haciendo terapia con vos, Guille, contándote todo esto. Me A fascina ver, conocer el trasfondo porque es una historia muy rica y muy interesante que creo que también se puede compartir y por eso voy por esos lados. dale, gracias por el tiempo y por abrir esta puerta. Mira, en ese sentido te diría, no fue una decisión de un día para el otro. Yo había estado 25 años en el mundo corporativo, había empezado como operario, después de 25 años era director para Latinoamérica, para varias empresas, tenía posibilidades de crecimiento, pero yo ya sabía durante varios de los últimos años de ese recorrido que yo no quería jubilarme, o sea, llegar a los 70, 80 años, mirar para atrás mi carrera profesional y haber vivido una sola experiencia. Yo lo que quería era, no sé si probarme, pero por lo menos quería conocer otras industrias, otra forma de trabajar, otro formato de trabajo,
Con lo cual fue una decisión, te diría, no fue ni de un día ni de una semana, fueron años donde fui decantando la decisión, donde fui preguntándome realmente lo que quería, lo que me motivaba. Obviamente a los 20 hay necesidades y motivaciones diferentes de a los 40, y tratando de hacer un mix en ese sentido, te diría que me habrá tomado como unos 5 años tratar de pensar cuál era mi futuro. Yo soy como siempre muy planificador y miro para adelante, y no fue un salto al vacío, viste que muchas veces muchos dicen, Eso, bueno, pasar del mundo corporativo al emprendedurismo o al ser autónomo es un salto al vacío. sí, eso te iba a Yo fui decir. preparando el terreno. Muchas veces uno piensa que un cambio de esa magnitud es de un día para el otro, son muy repentinos, cuelgo, renuncio y abro el bar en la playa, la típica, volvemos ese lugar común, pero eh, son cambios que llevan tiempo y que son muy meditados. Algunos toman la decisión de forma más abrupta, lo tuyo fue algo que llevó tiempo. Sí, yo me sentía incómodo porque yo estaba muy cómodo en la compañía, estaba muy bien en todo sentido en la compañía, viste, me movía como pez en el agua, conocía, viajaba por todos lados, pero se sentía que me iban pasando los años y que cuanto más años pasaran, más me iba a costar hacer un cambio, porque más sentía que más podía arriesgar, que tenía menos tiempo para recuperarme si me iba mal. eh, Me daba me sentía ciertas amenazas con que siguiera pasando el tiempo. Entonces, esos 5 años fueron como una lucha interna, una contradicción interna entre estar cómodo, estar tranquilo y disfrutar de todo el esfuerzo de tantos años de trabajo muy duros realmente, que me fue muy bien, pero la verdad que fueron muy intensos, contra, bueno, lo que quiero hacer el resto de mi vida. Hasta que en algún momento tomé la decisión, y desde que tomé la decisión fui preparando el terreno. Como te decía, no es que apagué lo corporativo y prendí lo autónomo de un día para el otro. Lo que fui haciendo son cosas en paralelo, fui probando cosas en paralelo mientras tenía mi rol corporativo. Empecé a entrar en el mundo emprendedor, a juntarme con otra gente, a capacitarme en otras áreas, en otros rubros, a asistir a diferentes eventos, a armar un networking diferente, un poco para tantear, y justamente que ese salto que siempre iba a ser arriesgado. Imagínate que irse de una corporación, una multinacional número uno del mundo, después de 25 años, y la corporación que a mí me formó, que yo empecé a los 18 años, era un acto de coraje, ¿no? Para mí en ese Mucho sentido. Con lo vértigo, mucha cual, mucho incertidumbre. vértigo, tal cual, mucha vértigo, mucha adrenalina, mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Por eso lo fui decantando, o sea, lo tomé de una manera tranquila. Yo sabía que iba y tenía que cambiar, pero no siempre seguí ese impulso de decir, bueno, me quiero ir y ya quiero salir a buscar algo, sino que fui preparando el terreno, con lo cual cuando se dio, no fue para nada dramático. Obviamente, cada vida y cada formato tiene sus pros y sus contras, pero estaba convencido en ese momento, y hoy que ya pasaron 7, 8 años, la verdad que estoy más feliz que nunca. O sea, estoy contento primero de que siento que tomé la decisión correcta, y aún sintiendo que hoy no me fuera bien, supongamos que no hubiera podido avanzar, me quedo tranquilo que lo probé. Yo lo que quería hacer era probar diferentes países, diferentes formatos, diferentes industrias. Y bueno, también depende de la personalidad de cada uno, ¿no? No hay una Sí. fórmula para esto. Cada uno toma un desafío para cada persona, es diferente, ¿no? Ser Sí. exitoso para alguien es diferente al criterio de ser exitoso para otra persona, con lo cual. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Cada uno sigue sus propias reglas, ¿no? Y en este espacio nuevo, en esta etapa nueva, la consultora, la empresa en la cual brindás
asesoramiento, estrategia, consultoría, incorporas el gen japonés, el punto de la cultura Nikkei, porque en cierto punto la empresa, la consultora se llama Japanese Soul, alma japonesa. Alma japonesa. Sí. ¿Qué aporte sentís que tenés de parte de esta cultura Nikkei, de este mix entre la identidad argentina y latinoamericana con la cultura japonesa, con la cultura de los ancestros, en hacer este aporte en el desarrollo de una consultoría, de crear un negocio, de impulsar un emprendimiento? Mira, te diría que podríamos hablar bastante tiempo de la identidad Nikkei japonesa. Puntualmente a tu pregunta, aplicado a lo profesional, a mí lo que me pasó de chico es que yo no crecí en un ambiente japonés. Sí, yo soy hijo único, mis padres se separaron cuando yo era chico, con lo cual yo crecí con mi mamá y teníamos algunas costumbres japonesas, pero yo no tenía amigos, familia, tenía cero contacto con lo japonés. Mi contacto con lo japonés viene de adulto. Y lo que me pasó desde chico, desde adolescente, que seguramente te puede haber pasado a vos o a muchos colegas, es que siempre en el colegio o en todos lados, o sea, por un tema físico, me sentía diferente, me hacían sentir diferente. Y siempre en ese sentido me lo tomé para bien, o sea, nunca sentí un bullying o una discriminación, que sé que en muchos casos ha pasado. Yo siempre me sentí sapo de otro pozo. Y ese sentirme sapo de otro pozo, lejos de tocarme la autoestima, al contrario, siempre como que traté de sacar alguna diferencia o de ver cómo podía sumar de alguna perspectiva diferente. Ya te digo, desde chico, aún sin entender cuál era mi vínculo o cuál era la influencia de Japón o de lo Nikkei en mi vida. Ya de grande, ya con más contacto con todo el mundo Nikkei japonés y viajando varias veces a Japón, como que pude racionalizar esos sentimientos, y ahí es donde traté de poner en todas las metodologías que implementamos, en todos los formatos de trabajo, los procesos que tenemos, el abordaje de los temas, una mirada japonesa. Yo siempre me acuerdo que tenía un jefe, que no teníamos la junta directiva. Una vez me dijo, claro, se tocaba un tema y todos hablábamos, y una vez me dijo: Martín, vos sos un caso muy particular, porque si yo me tapara los ojos y no pudiera discriminar la voz de cada uno de los 8 o 10 que estábamos ahí, yo escucho la forma de que vos hablás, y yo me di cuenta que vos sos el japonés. Mirá Por vos. la forma que vos hablás, por la forma que encarás los temas. Yo no sabía si tomarlo como una crítica o como un elogio en ese momento. Elegí, espero que haya tomado la decisión correcta, o que por lo menos haya venido con esa Verlo desde el intención, lado positivo. desde el lado positivo, y ahí me pareció que era un valor diferencial, y más en un momento como hoy, Guille, que Japón es un lugar, una cultura totalmente aspiracional para Occidente, ¿no? Donde Total. ambos conocemos que Japón tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o sus cosas no tan positivas como cualquier cultura, pero lo que se ve en Occidente brilla todo, ¿no? Sí, tiene La tecnología, un la soft innovación. power muy fuerte, Tal cual, es un sí, impacto está, enorme. está muy presente dentro del Exactamente. conocimiento general. Tal cual, tal cual. Entonces sí que yo creo que la consultora, entre que yo soy uno de los fundadores, por el nombre, por el abordaje de los temas, por las metodologías que implementamos, eh, bueno, tratamos de representar esa cultura, esa forma de trabajar japonés. Y recién mencionabas un poco esa idiosincrasia o ese carácter que, si uno, como contabas en esa historia, si alguien se tapara los ojos y te escuchara, alguien identificaría un rasgo japonés. Y generalmente está muy asociado con la calma, la paciencia, el tesón, la forma de trabajo, y a veces uno puede llegar a pensar que, viéndolo desde el lado negativo, a veces puede llegar a ser como en un mundo tan competitivo en el que el que grita más fuerte o el que habla más fuerte se impone, a veces puede llegar a verse como un defecto, y eso muchas veces dentro
de la identidad de la comunidad Nikkei se suele hablar, que somos tal vez más tímidos, que tal vez no somos más calmos, algunos lo ven como una virtud, otros lo ven como un defecto, como para no sobresalir. ¿Cuál es tu mirada en función de ya viéndolo desde la colectividad, de lo que ves y como siempre viendo a ver qué impacto puede llegar a tener, qué cosas se pueden llegar a trabajar? Mira, si vos, como hoy recién mencionabas o listabas, cuando vos te imaginas un estereotipo japonés, es lo que vos decís, alguien honesto, serio, trabajador, estructurado, planificador, tal vez un poco más callado, ¿no? Ujú. Más o menos las palabras que mencionaste, diría que me siento bastante identificado en líneas generales con ese estereotipo. Eh, Siéndote honesto, no siempre pude, o me costó por momentos en mi recorrido profesional, sacarle ventaja a eso. Por momentos fue estar remándole de atrás, como vos decís, en ambientes donde el que más grita o el que más se vende, entre comillas, eh, o el que más político es, puede mostrar mejor su trabajo. A mí me costó esa parte. Yo creo que el desafío para el trabajo y para la vida general es mantener la esencia y sumar herramientas. O sea, yo no voy a cambiar mi forma de ser, mi personalidad, con lo cual no negocio, no pierdo energía tratando de ser alguien quien no soy, tanto en lo personal como en este caso hablando de lo profesional. Pero sí entiendo que trabajando en Latinoamérica y para ser bueno en un emprendimiento o para cumplir con los objetivos que uno tiene que adaptarse al contexto y al mercado, ¿sí? Si vos sabes correr, pero te ponen en una piscina, puedes ser mejor corredor del mundo, pero tenés que aprender a nadar. Y yo desde temprano como que se me prendió esa luz y que dije, no quiero estar siempre frustrado de que yo soy así y el mundo occidental es diferente y nunca fui de quejarme. Dije, bueno, yo soy así, me gusta ser así, me estoy orgulloso de ser así, pero para algunos proyectos y para lo profesional tengo que aprender otras herramientas. Entonces es como un negociador. Vos tenés tu personalidad, pero te vas cambiando de sombrero diferente en función a las diferentes ocasiones que se te presentan. Hay momentos que hay que ser más verborrágico, hay momentos que hay que ser más introvertido, hay momentos que hay que ser un poquito más, no sé si agresivo, pero un poco más, Sí, hacer más push, empujar a más mostrar, algunas cosas. mostrar un poco los Y dientes. no, sí, no quiere Sí. decir que vos dejes de ser japonés o dejes Mm. de tener tu esencia, tu sangre Nikkei en ese sentido. Yo diría que al contrario, enriquece, o sea, mantener tus virtudes, es como siempre hablábamos, ¿no? Son Nikkeis, te puedes sentir 50-50 o te puedes sentir 200%. Soy Ujú. 100% japonés, sangre japonesa, pero como vivo en Argentina hace muchos años, puedo incorporar 100% habilidades occidentales. Por lo menos eso es a lo que aspiro. Y ya para ir cerrando, me quedaría haciéndote un montón de preguntas, pero no quiero abusar de tu tiempo. Ya tenemos una conversación muy interesante, estamos hablando hace un montón, pero eh, hay un proyecto que me llamó mucho la atención dentro de esta etapa ya con la consultora, que es el trabajo que estuvieron haciendo con el proyecto A la Mesa. ¿Qué nos puedes Ujú. contar de encarar ese desafío con la premisa que tenía, que era trabajar en un proyecto en donde se incorporara en el proceso productivo y en el trabajo a chicos que con discapacidad de algún tipo en el mundo real, en el escenario, sin las redes que muchas veces se generan de forma artificial y que, bueno, se arman en otro contexto. Este es un restaurante que, de hecho, está funcionando ahora y está operativo. ¿Qué nos puedes Ujú. contar de ese desafío? Parece ser breve porque es un proyecto increíble y me apasiona y podría contarte mucho. A ver, tratando de ser específico, se llama La Mesa, el restaurante, como vos bien dijiste, es un restaurante, el primer restaurante operado íntegramente por chicos con neurodiversidad, o sea, con discapacidad intelectual. Hoy el 85% de la dotación del restaurante son chicos con discapacidad, diferentes tipos de discapacidades intelectuales.
Te diría, es un proyecto que nos llevó 3 años, que nos llamó Fernando Pollack, que es el inversor o el que empujó esta idea. Nos llamó a mí y a mi socio, a Takehiro Ono, que es mi socio en la empresa también, con un poco, en principio, con la idea que lo ayudemos a armar el menú. Y cuando nos contó el proyecto nos dimos cuenta que el proyecto excedía tener un restaurante, que podía ser realmente un hito, que podía marcar un antes y un después en la inclusión laboral de los chicos con discapacidad. Yo te confieso que hasta ese momento desconocía el mundo de la discapacidad, lo fui aprendiendo estos últimos años, y el desafío fue cómo hacer un negocio exitoso operado por chicos con discapacidad. Imagínate que en la gastronomía, como hablábamos hace 5 minutos, ya cualquier proyecto es un desafío, donde el 70% de los emprendimientos fracasan antes de los 2 años. Imagínate ese mismo desafío multiplicado, poniéndole adicionalmente que fuera operado con chicos con discapacidad, algo que no hay antecedentes, no hay bibliografía, no hay mucho material donde poder apoyarnos. Así que fue un proceso riquísimo de aprendizaje de diseñar todo, desde el menú, la cocina, el layout, los procesos, la comunicación, la tecnología, los sistemas, el formato de trabajo, los ingredientes, desarrollar proveedores. Un trabajo integral fue, Sí, te de digo, punta a punta. fueron 3 años antes de abrir. Abrimos en marzo del año pasado y previo estuvimos casi 2 años y medio, casi 3 años trabajando en el desarrollo. Hoy el restaurante es un boom, es un éxito, salió en la tapa de todos los diarios del mundo, es un modelo de negocio, tenemos 1.200 solicitudes de empleo en lista de espera, pedido de franquicia a todo el mundo. O sea, hoy estamos como disfrutando, pero también siguiendo aprendiendo, ¿no? Porque es un modelo que está andando muy bien, pero obviamente es un modelo tan sensible y con chicos tan, te diría decir, tan particulares, tan hermosos, porque te diría que el proyecto tiene un montón de desafíos, pero lo mejor que tiene son los chicos. Totalmente. Y eso te diría, ya que me preguntás, agrego un comentario adicional que para mí excede a la mesa, que es lo que decíamos recién. Mucha gente conoce la mesa, vos me estás preguntando y yo te puedo contar esto y te suena bien. Ahora, ¿qué te puede llevar vos o qué le cuento yo siempre a mis amigos o a la gente que le hablo de la mesa? Porque la mayoría de ellos, el 99% de ellos, no está pensando en hacer un emprendimiento para chicos con discapacidad. Sí, una gran enseñanza que nos dejó, y vinculándolo con lo que veníamos hablando antes, es que, viste que yo te decía al principio, para que un proyecto sea exitoso, y vos me lo preguntabas, no solamente tiene que tener un buen concepto, sino tiene que dar el modelo de negocio y cuidar a la gente. Tener la gente que esté contenta, motivada, que esté comprometida y que sienta que trabajar ahí es un gran propósito, lo mejor que le pudo pasar en la vida. Y en general, no solamente en la gastronomía, en las industrias generales, el orden de prioridades para los inversores es ese. Primero que sea una buena idea, obviamente que dé ganancia y que dé rentabilidad, y si la gente lo pasa bien, mejor. Es lo que en el mercado se dice, es un nice to have, o sea, si pasa, mejor. Pero si ganamos plata y no pasa, el negocio sigue. Eso en la mesa es al revés. O sea, de los 3 años, te diría que la plataforma principal y lo que siempre nunca se negoció es que la condición número 1 es que los chicos los pasaran bien, que fuera lo mejor que le pusiera pasar la gente. Una vez cumplido eso, vemos cómo abrir el restaurante y cómo hacerlo autosustentable. Entonces, ese proceso yo creo que sí es muy replicable para cualquier emprendimiento de cualquier industria. Si vos armás un buen equipo, lo preparás bien, lo profesionalizás, tenés los procesos y le das las herramientas adecuadas, tenés el 70-80% del emprendimiento ganado. Puede ser una mejor o no tan buena idea, pero si tu equipo empuja como empuja a cada uno de los chicos que trabajan en la mesa, te puedo asegurar que son 2 mundos diferentes. Bueno, felicitaciones por haber llevado adelante el proyecto y por poder poner a prueba esta teoría que a la luz está más que probado, así que felicitaciones. Aquí estuvimos hablando con Martina Camine, consultor, especialista en management y en negocios,
con sangre Nikkei, con el espíritu Nikkei también aplicado en los negocios. Fue un placer conversar sobre sobre estos y otros temas, así que Martín, muchísimas gracias. Gracias, Guille, un gran abrazo, gracias por el tiempo y la calidad de siempre. Gracias. Abrazo enorme.